Bien, señores, aquí llegamos, nuevo bloque. Mañana es nuestra, y es un programa en el cual ya las trillizas decidieron que es viernes y ha caído el sol porque empezaron a chupar. ¿Estás tomando vino? Un Malbec. ¿Estás tomando vino? Mi marido, que es el de siempre, el que está atrás. Mirá. El de está atrás. Emi, ese que está atrás. Perdón, Emi, así como al principio la noté medio mal humor, recién cuando entró ¿qué mejor onda entre ustedes dos? Por el vino. El vino, ¿viste? Usted los viernes ve distinto. Los viernes ve distinto. De todas maneras, esto es un Malbec que está tomando con una galletita con un quesito, porque está esperando, por supuesto, que yo termine para hacer el almuerzo. Igual ayer fue muy generoso, ¿eh? Muy generoso fue ayer. Ayer, Clemente, a la 1:15, decía, qué rico, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una milanesita, un sanguchito de milanesa. Ay, bueno, rico, qué bueno, déjame, qué sé yo. Terminó el programa, fui, no había una milanesa. Él se había hecho su sanguichito de milanesa. ¡Oh, qué bueno! ¡Expresión! Marido, expresión. Podría haber dejado otra hecha. No, lindo, limpió todo, eso sí, pero yo me hice fideo con manteca. ¡Hermoso! ¡Qué rico! Bueno, yo me voy a comer... Yo me voy a comer las ribs esas con puré de batata, que es un manjar. Bueno, chicas, ¿sabés lo que tendrías que haber hecho, Emi, no? No. Pedir por Pini. Claramente. ¡Claro! En el control tienen algo abierto, ¿no? Yo sé que no están saliendo al aire, pero estamos escuchando a Barbie. Ahí, fíjate. Decía, Pini es el delivery de las mejores roticerías, lo saben. Tenés que tener la aplicación Pini con $NY, como te digo siempre. Así vas a poder comer en roticerías, bodegones, los restaurantes más clásicos de tu barrio. Todo garantizado porque Pini estableció comisión cero para los negocios gastronómicos. Así podés vos tener la mejor comida y al mejor precio. Quédate en casa y pedí Pini, mirá. ¿No estás cansado de comer siempre lo mismo? Te faltaba Pini, delivery de bodegones, roticerías y restos de barrio. Bien. Bonita la música. ¿Saben una cosa? Que cuando escuché la música decidí que no voy a tener nunca más sexo en mi vida. ¿Por qué? Podés aguantar, ¿viste? Podés aguantar. No es aguantar, decidí que no voy a tener más. O sea, aguantar ya aguanté un montón. Ahora, bueno, ahora ya decidí usted ya que tiene nunca más voy a tener. Que ya tuve bastante. Me parece bien. Usted ya tiene 50 años, ¿no? ¿Usted tiene 50 ¿por ya? qué? Bueno, porque a los 50 hay que ayudar un ratito. No. Está medio bajoneado. No. Perdóname que no. Perdóname ayudita. No. No. Mirá. ¿Usted qué habla? ¿Usted qué? Estoy hablando de los 50. No se me agrande chacarita. Yo tengo uno. Perdón, yo tengo uno de 15 años más, mi amor. No importa, no estamos hablando de su problema. Acá el señor ha decidido no tener. No estoy agrandada, yo no me agrando como chacarita. Tu intimidad a nadie le interesa. Nadie le interesa. Bien, por la duda, como es viernes y ya he pensado, hagamos una fiesta, chicas. Les pido, tenemos que hacer la fiesta música en casa. fuerte. Como uno no puede ir a una fiesta, la fiesta viene a tu casa. ¿Sabés cómo hacer para tener una fiesta en tu casa? Tenés que tener Filco torre de audio, ponerle diversión a tus días, animate al karaoke, tenés la oportunidad de tener una fiesta en tu casa con la nueva torre de audio Filco TAP 350, que viene con entrada para 2 micrófonos, luces estilo fiesta, función DJ y el micrófono incluido. No pierdas la oportunidad de conseguirlo con descuento. Aprovechá un 30% de descuentos y hasta 6 cuotas sin interés. ¿Cómo haces? Ingresás el código FILCOTIENDA30, ponés FILCOTIENDA30 en filco.com.ar y lo disfrutás en tu casa. Vamos todavía, yo quiero, tengo ganas, voy a empezar a hacer karaoke. Me encanta a mí, no sabés, esa es mi pasión. Todas las noches lo hago, todas las noches hacemos karaoke con Clemente. Bien, no sabés, entonces, karaoke, me habían dejado con ganas. Empieza Laura, Close to You. A ver, cortito, Laura. Why do birds suddenly appear? Eugenia. Every time you are near. Emilia. Just like me. They long to be. Lau.
Close to you. Ahí está, un poquito puede, me gusta. Muy bien, me gusta. Para mí, para la semana que viene, se ponen de acuerdo en una. Ya saben, cada una cuando termina una empieza la otra, se lo mandan por WhatsApp y el lunes arrancamos con una canción en tiempo de cuarentena con la actricita. Está bien, la quiere musicalizar. Rellena de jamón y queso con una costra de pan rallado y una papas crispy. Así con crema. Crispy, Laura crispy. Crispy, es más rico decir así, crispy. Perfecto. Costra es horrible. ¿Sabés cuál vamos a hacer? La de Morat. Vamos a hacer la de Morat, que es la ¿Cuál de Borra, la del conjunto colombiano. No me gusta crispy. No importa. Sí, no me gusta es lindo. ¿Por qué? ¿No te gusta costra? Es horrible. Crispy no te gusta. Pues costra sale todo grande, crispy sale chiquitita, ¿no? Bueno. Mira vos. Bueno, escuchen. Bueno. A ver si está. Ahora tenemos una entrevista con Mili, que es mi hija, que está haciendo, que a vos te encanta, Pato, te encanta, ella tiene todo un Instagram que se llama Mulanas, y una vez por semana, antes de la cuarentena iba martes y jueves, ahora con la cuarentena solamente los relatos en vivo los hace una sola vez en la semana, porque no puede, tiene 3 niños, tiene un bebé, no puede, acordémonos que fue idea del Pato en el programa cuando ustedes no estaban y vino Mili. No importa, es una excelente idea de ella. Yo le dije que estaría bueno que haga otra cosa y lo está haciendo cada vez mejor. La verdad, yo me perdí el vivo la otra vez. ¿Cuándo es el próximo? Ahí está, Mili. ¿Cuándo es el próximo vivo, Emilia? Hola, Mili. Buenas, ¿cómo están? Hola, Mili. ¿Cuándo está el próximo vivo? Hola, Bombona. Hola, el próximo vivo es el martes. Estaba escuchando igual las conversaciones de ustedes. No sé cómo voy a empezar a hablar de Mulanas después de todo lo que hablamos recién. No, hoy el programa está, te digo. Hoy es viernes. ¿Sabés lo que pasa? Tengo que venir picante, porque se viene picante la cosa. Mira, imagínate que Emilia está con una copita de vino, y que Emilia, sacate el vino o salí del aire. Y vos estás contando intimidades. Y vos también estás contando intimidades. Mi amor, yo tiro. Mi vino es Blancanieves y los 7 enanos, a lo que vos dijiste, Coconi. Así que olvídate. Bueno, Mili, a ver, Mili. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Nos encanta, yo por lo menos que escucho siempre todos los martes o los jueves, depende de la semana como la tenés, estos relatos en vivo. Ahora quedó fijo los martes. Una cosa para mi síndrome Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. ¿Hay libros de cómo tienen sexo los próceres? No, pero si vos lees un poco las cartas de amor, si es que hay alguna, o si ves, por ejemplo, la relación que tenía uno con otro, podés recrear o te podés imaginar qué actitud. Claro, y ellas también, ¿no? Qué sé yo. Uno lee un poco sobre Juan Manuel de Rosas y Encarnación y decís, uff. Ahí había fuego. Había rojo pulsó. Exactamente. Lo mismo con, por ejemplo, Simón Bolívar y Manuela Sáenz. O sea, tremendo. No sé si tanto por el lado de él, pero por lo menos con todos los registros históricos que hay de ella, podés un poco imaginarte cómo era esa fogosidad o no. Eso es una mezcla de imaginación y, qué sé yo, y hechos históricos que indican el carácter de alguno o alguna historia. Claro. Y salía al aire. Cómo era el contexto, ¿no? Cómo eran las relaciones en ese momento. Digo, hay que tener en cuenta eso. Y hablando de relaciones, había una. Levanten la mano. ¿Había un dicho? Había un dicho que en la época de mamá que decía, ¿por qué sos hijo de Rosas? Porque Rosas tenía un montón de hijos. ¿No era eso? ¿No había una anécdota de eso? Mamá debe saber. Sí, en realidad creo que la gran mayoría de los próceres, cuando salían a las batallas, mismo los conquistadores por el 1500, dejaban a sus familias en España y tenían hijos con otras, o sea, la intención era poblar, y después todo lo que tenía que ver con los que ya vinieron en la época más de la independencia y la revolución, estaba muchísimo tiempo en otros lugares. O sea, yo hace poco hice un vivo muy lindo de la historia entre Rosita Campuzano y Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, la amante
de Simón Bolívar, o sea, la libertadora del libertador, porque es como que ellas tenían ese rol de protegerlos, cuidarlos, y Rosita Campuzano, la amante de San Martín en Lima, es decir, la protectora del protector, porque San Martín fue declarado protector de, él se dijo que no quería ser un gobernante, ni un presidente, ni nada de eso, sino el protector de Perú. Entonces, o sea que vos investigaste cómo es el pacto de Guayaquil, sería la Unión Bolívar-San Martín, pero con sus chicas. Exacto. El pacto de Guayaquil, que fue como medio misterioso, porque no se sabe bien qué pasó ahí cuando se juntaron Bolívar y San Martín, porque después de eso, San Martín se volvió a Lima, entregó su autoridad y dijo, chao, hasta acá llegué, me voy. Y Bolívar siguió con su campaña libertadora. O sea, fue un poco raro. Pero ellas ya eran amigas de antes. Ellas ya eran amigas de antes, y de hecho Manuela ya lo había conocido a Bolívar. Exacto. O sea que hasta capaz que colaboraron con que se junten, digamos. ¿Quién sabe? Pero puede ser. O sea, claramente puede haber. Hay un libro muy lindo. Sí, dime, vamos, seguimos. No, hay un libro muy lindo, seguí. No, después voy a hablar de eso para que bueno, sigamos con la estructura, pero pregúntame. En esas investigaciones que vos hacés, ¿había otro tipo de relaciones? ¿En qué sentido? Otro tipo de relaciones. En el sentido de hombres con mujeres, mujeres con mujeres. ¿De homosexualidad? Bueno, sí, exactamente. No, lo que pasa es que, claro, esos registros se tomaban más como rumores, era como realmente, ya de por sí, tener una relación fuera del matrimonio era hereje, ¿no? Convengamos que todo el territorio estaba dominado. Bueno, pero estaban poblando. Los españoles. Bueno, pero por ejemplo, es muy significativo ese. Claro. Bueno, pero por ejemplo, Manuela Sáenz tenía una relación muy particular con sus 2 esclavas, particularmente con Atás, que no la trataba como esclava, era como su amiga y su compañera de vida en todo. Y solían hacer algún, ¿cómo explicarlo? Como un show, cuando venían los invitados, estaban en Bogotá, ella ya estaba con Bolívar, pero Bolívar estaba un poco recluido porque tenía problemas políticos con todos los opositores. Ella estaba un poco a cargo de la casa, entonces venían los invitados, los embajadores, algunos políticos, algunos también enemigos, entre comillas, y ella tomaba Jerez como si fuese un hombre, o sea, dicho así los registros para esa época, y hacía como unos shows de actuación con Jonatás, en las que se disfrazaban de cura y de monja, y burlaban un poco la iglesia. Entonces, todas esas pequeñas cosas podrían indicar, claro, exacto, ella se vestía de hombre para salir a dar una vuelta así como si fuese una especie de desfile por las calles de Bogotá, vestida con uniforme militar. Entonces, y era súper femenina además, o sea, eso no quita una cosa, pero hay algunas que tenían mayores, por ahí se arriesgaban más, desafiaban un poco las normas, y otras que no tanto, pero nadie puede decir si esas que no tanto tenían alguna historia íntima o no. O sea, no hay registros, de esa parte, no hay muchos registros. Te da a entender, pero no hay registros. Exacto, te da a entender por las personalidades. Se puede hablar en ese sentido, o sea, del tema de las personalidades. Y decime una cosa ahora, ¿qué vas a contar? Porque nosotros no estamos haciendo una entrevista, sino vos vas a estar, si Dios quiere, los viernes, contando cosas, historias. Vamos a empezar por ese lado. La idea es hacer un viernes de mulanas en Mañanas Nuestras. Bien. Me están tocando la puerta y es la más chiquitita. Mi amor, es buguita. Es una mulanita. Usted dice que está una mulanita. Sí. Es difícil controlar a toda la población de la casa, pero bueno, si se escucha ese toc, 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 es ella. Ay, mi amor. Tráemela, pásamela, mi amor. No, ahora está el papá que la va a agarrar. Bueno, volvimos a lo de antes. Vamos a hacer un viernes de mulanas en Mañanas Nuestras, ¿no? Y la idea es generar este espacio cultural. No va a ser exactamente igual a los vivos que hago por Instagram, pero sí vamos a hablar de estas mujeres en la historia, pero también creo que lo que está bueno es que podamos hablar un poco de las mujeres de hoy, de las mulanas de hoy, y buscar esas cositas de las mujeres en la historia de toda la región, o por
ahí si quieren más de la Argentina, en las cuales nos podemos sentir identificadas, más allá de los contextos, que a veces eran muy diferentes, pero buscar esas cositas, esas similitudes, es como conectando un poco con las mujeres de nuestra historia y descubriendo aquellas que nos abrieron camino y cómo es el camino hoy, ¿no? O sea, es como de viajar un poco al pasado y al presente, también hablar de las mujeres en la actualidad. ¿Cuáles son las dos de hoy? No, hoy no vamos a hablar de alguna en particular. Lo que yo les quería contar era un poco cómo estructurarlo puedo hablar de alguna, claramente, pero la idea es no tanto hablar de una mujer, sino más que nada de temas, ¿no? De las espías, de las revolucionarias, de las madres, de las religiosas, de las heroínas, de las guerreras, de las viudas, de las casadas, de las solteras. O sea, hay un montón de temáticas que son las mismas temáticas que les ocurre a las mujeres hoy, ¿no? Por más que, no haya guerra, depende cómo lo veamos, o que uno cree que por ahí no hay revolución, pero hay una revolución que se está llevando a cabo, es una revolución tecnológica, la revolución del feminismo. Lo que hay siempre es historia. Exactamente, o sea, se están llevando a cabo un montón de situaciones que pueden ser absolutamente comparables con situaciones en la historia, ¿no? Es como que la historia es un poco cíclica. Entonces, buscar esas conexiones. Bueno, las indígenas o las de los pueblos originarios, las princesas, las madres, o sea, y si bien hoy por ende no podemos decir hay princesas en este territorio, pero hay descendientes, ¿no? Que vienen de ramas que eran una mezcla de la nobleza europea, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Una regente que en realidad fue la mujer de Pedro I, emperador regente de Brasil, porque era hijo del rey de Portugal, que vino de Viena y se vino a Brasil a casarse a los, creo que 14, 15 años con Pedro, se enamoró perdidamente de Pedro y de Brasil, se llamaba Leopoldina de Braganza. Y es una noble, es una princesa, ¿no? Y trajo descendientes que después todos esos quedaron en Brasil. Entonces, se puede hablar y hacer una cosa comparativa, ¿no? Me parece que es como bien interesante. Y después lo que quería contarles un poco es como que más que nada de hablar de alguna mujer hoy, creo que voy a hablar de mí, ¿no? Qué es lo que, para poder hacer que ustedes también se conecten de la misma manera que me conecto yo. Y Mulanas hoy no es lo mismo que Mulanas antes de la cuarentena, claramente. Porque Mulanas tiene una idea de comenzar con un proyecto, con un montón de caminos que yo los llamo sendas, las sendas mulanas, que cuando empieza la cuarentena hicimos un giro, todo el mundo creo, un giro de 280 grados, como quieras, pero un recalculando, tener que activar ese GPS. Quedamos dando vuelta en el aire, así. Exactamente. Y en particular, por lo menos a mí, pero yo creo que a las mujeres en general, les pasa esto de que tienen que hacer miles de tareas al mismo tiempo y que tienen que repartir la energía de una manera que antes, no se hacía. Por ahí algunas sí, pero yo por lo menos me encuentro en una situación en la que tengo que ser maestra, que ser madre, que la casa, que las actividades, que la rutina. Entonces, para mí Mulanas ahora pasó a ser, además de un proyecto, ese escape, ¿no? Ese momento de distracción donde yo me puedo conectar con otras mujeres del pasado, pero en las cuales encuentro esa empatía, ese sentimiento. Por ejemplo, aparte es muy loco. También se querían escapar, decís vos. Totalmente. Ahora, no se parece. O sea que la historia es como una casualidad. Claro. Sí. Una pregunta. Sí. Una pregunta nada más, que me quedé con el tema de si las mujeres que vos vas a ir presentando o que las tenés en Ser Mulanas, una Juana Zurduy, bueno, todas las que vos nombraste, todas esas capaz que tenían los mismos intereses que la mujer de hoy, con ganas de progresar y que no lo podían hacer, o sea que tenían otra forma, el fondo era el mismo, ¿entendés? Pero no había forma de algunas tuvieron que subirse un caballo, algunas tuvieron que subirse un caballo y luchar, como fue Juana Zurduy, y algunas tuvieron que salir a escribir cosas para sacarlas de adentro, cosas que eran bastante revolucionarias en la época. Pero bueno, lo que decía es que el otro día, por ejemplo, yo hice 3 mujeres que las pueden
podemos ver el próximo viernes, o podemos verlas. Emilia, perdóname, estoy pensando una cosa que te quiero preguntar. Historiadoras, ponele, porque vos claramente, es casi una obviedad, lo loco es que uno lo tiene que pensar, pero es casi una obviedad. O sea, uno estudia historia y estudias hombres, o sea, siempre, salvo ahora que se empezó a dar cierto protagonismo, nosotros, nuestra generación, estudia hombres. Es lógico que las mujeres también fueron parte de la historia, sin embargo, no te la cuentas. Entonces, me imagino que para vos conocer historias de mujeres, por lo menos debés tener que ir o a historiadores muy particulares que tienen ganas de contar esa historia, o a historiadoras mujeres, que también hay pocas, bueno, ¿o no? Por suerte hay varios historiadores que se han ocupado y que se ocupan de rescatar la memoria de mujeres, por lo menos argentinas. Eso es muy importante. Pero sí, es verdad lo que vos decís. La historia fue contada por hombres, y particularmente en este territorio, porque en Europa vos tenés un monumento de Juana de Arco en la ciudad de París, pintada, enchapada en oro, que es una maravilla. Y Juana de Arco del siglo, creo que 13, 14. Claro. Entonces hay como, es otra la cultura. Bueno, que más machismo, eso es por la forma de ser del hombre de acá, sudamericano, el indígena. Sí, pero bueno, eso tampoco es cuestión de atacarlo, sino como que la historia se dio de esa manera, pasó, y acá vinieron los españoles principalmente, y la corona portuguesa también, y la Iglesia Católica siempre marcó mucho esta cuestión del hombre y la mujer. Una cosa es la historia de la conquista, digamos, de lo que nos pasó a nosotros, y otra cosa es la historia previa de los aborígenes. Bueno, los pueblos originarios... Todavía. Hay algunas comunidades donde las mujeres tenían un rol muy importante, a veces hasta más importante que el hombre, y hay otros que no, que eran un poco, o sea, estaba el cacique, pero había princesas como las princesas incas, que por ejemplo heredaban lo de su familia, las tierras, los cultivos. Pasó también en una historia que yo conté, ¿no? Y que ella heredaba todo eso, se enamora de un español y ella decide no convertirse al catolicismo, ¿no? Quedarse con su religión y con su cultura, y de la civilización inca, una descendiente directa del Inca Atahualpa. Entonces, o sea, hay mucha diversidad, pero es importante que se rescate, que se traiga al presente y se dé a conocer. ¿Y vos te identificás con alguna? Y a mí me hubiera encantado ser esta por Bolívar, esta por San Martín. Pero, Lula, vos no entendés. O sea, cuando por ejemplo tengo que preparar un vivo, que es lo que estaba por decir hace un rato, que estaba con esta cuestión de la cuarentena, del encierro, de no poder hacer lo que en realidad venía planeando por mucho tiempo, y me estaba esperando este momento de emancipación con mi proyecto, y yo venía trabajando en relación de... Bueno, cuestión que empiezo a ver mujeres trabajadoras por el día del 1 de mayo y elegí 3, ¿no? Y esta era la tercera, la más fuerte, que era Virginia Volten, la primera anarquista sindicalista de la Argentina. Vos no sabés cómo me puse en la piel de esa mujer y dije, pero en este momento soy Virginia Woolf, quiero salir a gritar medio de la calle y decir, basta, por favor, quiero mi lugar, quiero mis derechos, quiero mis libertades. Es como que... Y eso me ayuda muchísimo, porque me ayuda a descargar, me ayuda también a sentir esta empatía, y me ayuda a pensar en cuántas otras mujeres también piensan como por ahí pensaba Virginia Woolf, porque yo no soy de un perfil anarquista, pero hay un montón de cosas que rescato y digo, sí, realmente es así. Entonces te genera toda esta cosa de reflexión que ayuda mucho, y ayuda, yo creo que en términos sociales, a sentir un poco, a ponerse en el lugar del otro y de la otra. Y eso siempre es bueno, porque el prejuicio, la crítica, juzgar sin saber, ¿qué lleva? Lleva a enemistarse, lleva a la grieta, lleva a no entender a la otra persona. Sí. Y de esta manera uno, por eso me parece tan importante también la historia, ¿no? De ahí también viene esta cosa de, bueno, está bien, sí, hay que saber de historia y más de historia en nuestro país, pero la historia ayuda también en ese sentido. A entender. Claro, exacto, a entender. Y a entender el presente, y vas construyendo. Y a tener claro que la historia es todo causa-consecuencia. Bueno, y ahora nada, yo les voy a decir algo, aprovecho que capaz que no hay muchos hombres que me escuchen, porque si me escuchan los hombres que le digo esto,
Capaz que no, pero realmente es importante. Hay hombres. No, lo que le quiero decir es, chicas, aprovechen toda esta confusión de la pandemia y todo y tomen el poder de una vez. O sea, ustedes saben mejor que nosotros cómo hacer las cosas, pero háganlas, por favor, ya, porque no se van capaz. O sea, los hombres están cada vez peor. O sea, pero yo no quiero que. ¡Yo lo dije! Tomen el poder, bueno, chicas, por favor. Pero Pato, es un aprendizaje. Obvio. Es un aprendizaje igual para todo el mundo, no es que solo para los hombres. Es un aprendizaje para todo el mundo. Insisto, para hablar en serio de esto, que sí realmente sé en lo que creo, es en que me parece que es claramente una época en la que la energía femenina, no las mujeres, sino la energía femenina. Exacto. Tiene que tomar el poder. O sea, después cada uno que lo entienda como tiene lo entienda. Que fluir tomar el poder porque hasta el concepto de tomar el poder es un concepto masculino. Claro, tal cual. Claro. Bueno, es como, por eso yo quería proponerles esto, o que se le ponga al público también. La idea es ir trayendo mujeres que estén dentro de una temática. Y ahora se acerca el 25 de mayo, ¿no? Entonces, podemos hablar la próxima de las revoluciones, de las patriotas. Bien. Y ahí es cuando yo me gusta jugar un poco con las palabras, porque de hecho Mulana viene de mujeres en la historia latinoamericana, es una palabra que inventé yo, es un poco jugar también con esto de las madres de la patria, de lo patriota que viene de padre, que viene de hombre, que la patria, no, bueno, hablemos de las matrias, porque básicamente... Matriotas. Son las matrias. Porque después hablamos de la madre patria, pero a ver, la madre patria sería el país. Mi abuela. Claro, pero la madre patria, por ejemplo, que es mi abuela, la madre de la patria es mi abuela, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, hablemos de la patria y de la matria, exacto, y podemos jugar un poquito con ese concepto. Entonces ahí sí traemos algunas mujeres. El viernes que viene es 24, ¿no? El otro día, ¿por qué lo subimos? Alguien habló del 24, bueno, no importa. No, el 20, es lunes, cae el lunes 25 de mayo, cae el lunes. Entonces, bueno, el viernes que viene, o sea que el viernes que viene va a ser el cabildo abierto, Emilia. El cabildo abierto de las matriotas. Vamos. Exactamente. Ahí salís, Emilia. Entonces, ahí también. Ahí me pongo, ¿viste? O el poncho, o la espada, o la pluma, porque cada una desde su lugar aportando, o me hace un poco como si estuviese recibiéndolos a ustedes en una tertulia, ¿no? Tirame un par de nombres que hayas investigado o que te ven ya de mujeres que fueron importantes en la Revolución de Mayo. Bueno, voy a decir una que es un poco cliché, pero la idea es justamente hablar de ella desde otro lugar, no como que, ella recibía a todos y a todas ahí en su casa. Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Mariquita Sánchez de Thompson tiene una historia que es fascinante, no es solamente la tertulia y que supuestamente ahí se hizo el himno por primera vez, que no fue así, pero digo, es una historia fuerte. Juana Zurduy es otra del contexto de la Revolución de Mayo. Y ya les voy a contar por qué, porque hay como unas formas de conectar. Juana Zurduy vendría a ser la madre de la patria en Bolivia, pero en ese momento todo formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Claro. Entonces ella es tanto madre de la patria nuestra como de nuestra hermana Bolivia, porque es así, ¿no? Claro. Todos estos países. La independencia fue en conjunto, después nos separamos. Después, una que luchó durante las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas, no hay que olvidarse que fue la antesala de la Revolución de Mayo. ¿Por qué se les ocurre de repente? No es solamente porque Fernando VII lo tomaron prisionero, entró Napoleón. O sea, acá se venía gestando una idea de, a ver, o sea, nos pudimos defender 2 veces contra los ingleses. Me parece que tenemos lo que se necesita para echar a los españoles. Algo, ¿no? Entonces, Mili, si te están escuchando, Espera, Laura. Bueno, no, dale, Lula, dale. Seguí, Mili. No, Lula. No, seguí, Mili, terminando. no interrumpas, Lula. Está terminando una cosa. Déjenla que Lula hace preguntas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Pero terminá lo que ibas a decir, Mili, que me interesa. Dale, no sé, ahora la tercera. Pero bueno, un poco eso. La tercera es, luchó en una de las invasiones inglesas. Y después en la siguiente también. Pero tuvo un rol, o sea, muy importante y muy particular. ¿La tercera cuál era? La tercera es Manuela la Tucumanesa, Manuela Pedraza. Manuela Pedraza.
Importante. Por eso la pluma, la espada y vestida de cada una representa algo. Sí, si querés podemos hacerlo así. Una tiene la espada, o sea, Juana Zurduy, la espada, pero que además de toda esa historia que tiene que ver con las matrias, ¿no? También está toda esta historia de mujer de cada una. Cada una tiene una historia de vida que es, te pone los pelos de punta, desde lo que es, desde la maternidad, desde la relación en pareja, desde la viudez, desde perder hijos, o sea, hay todo también una cosa que corre más por lo personal, y a eso se le suma su entrega a la patria. Entonces podríamos hablar de matrias. Matria, correcto. La palabra, Pato, que era buenísima. La palabra, ¿cuál era que habías puesto? Matriota. Hay que ser matriota. Matriota. ¿No? Las matriotas. Exacto. Las matriotas me encantan. Bueno, fíjate. Pero Luna quería preguntar. No, yo no creo que quería ofrecerte como ahijada, digo, a todas las mamás y los papás que están desesperados y tienen que explicar historia, vos tenés acá de 1 a 2, de 3 a 4, de 5, ofrecelas gratis, porque esa historia que vos estás contando como un cuento, bueno, ¿sabés qué? Los chicos así, de 6º grado, 7º grado, que es un embole la historia. Bueno, está bueno, porque una de las patas del proyecto de Mulanas es, son 3 sendas, ¿no? Sería la senda educativa, la senda cultural y la senda de la mujer. De la mujer, bueno, esto ya tiene que ver conmigo, o sea, como yo lo estoy transmitiendo, y esto que hablamos hace un rato de comparar las mujeres de antes y las mujeres de hoy, los distintos sentimientos y los desafíos, los obstáculos, los derechos, etc. La senda cultural tiene que ver más con la literatura, con los lugares, con la geografía, con el turismo. Hay cosas súper interesantes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con los monumentos y las historias que hay detrás. Entonces, yo cuando vaya trayendo todas estas mulanas, la idea también es pasar tips y cosas de, por ejemplo, no dejen de visitar el museo tanto, no dejen visitar la iglesia tanto, ¿no? Que está buenísimo porque ayuda a ponerse en tiempo y lugar. Y también lo de la senda cultural tiene que ver con esto de viajar y de las imágenes, de la naturaleza, de la geografía de todo nuestro lugar, de la música y de las costumbres, tanto de los pueblos originarios como las costumbres que trajeron los españoles, todo eso es lo cultural. Y la senda educativa, que tiene un potencial enorme, pero bueno, con este tema de la cuarentena es más difícil porque yo no puedo salir de mi casa, entonces tampoco puedo ir a llevar todo esto a lo que es el ámbito educativo. Pero estoy haciendo un ejercicio en mi casa, por ejemplo, con mi hijo, Belisario, que está leyendo un libro de Belgrano, que es bastante difícil para un chico de 8 años. Entonces, cuando yo lo voy leyendo, le voy explicando todo el contexto histórico, voy metiendo a alguna mujer también para ir educándolo al chico desde temprano. Para que ya entienda que al lado de Belgrano había un montón de mujeres. Entonces, pero ayuda mucho, porque con una historia de Manuela Pedraza podés entender, por ejemplo, qué pasó en las invasiones inglesas. Y poniéndote en el lugar de esa mujer, tenés que ponerte también en ese lugar donde es hoy la Plaza de Mayo y el Cabildo, y cómo era el fuerte, que estaba todo, que hoy es la Casa Rosada, cómo llegaban los barcos, claro, cómo, viste, anclaban los barcos y para llegar hasta tierra firme había carreta, caballo, 1000 cosas. Las mujeres, por ejemplo, que viajaban en los barcos y que venían de Europa, que necesitaban un montón de cosas que las mujeres necesitamos. ¿Y cómo hacían? Tardaban un mes. Claro, o sea, son un montón de cositas que ayudan a entender la historia, porque si no, en 1900, de 1800, de 1700... Me voy a la pausa, pero me diste una incógnita. ¿En qué época empezaron a venir mujeres? Porque las primeras de Colón no venían mujeres. No, en el 1500. Hay todo un episodio que me encantaría transmitir. Tema, ¿no? Porque ahí viene la cuestión de poblacional y esto, bueno, listo, vamos. Pero absolutamente. Las conquistadoras, las colonas y las que ya estaban acá, porque muchos se casaban o se juntaban, ¿no? Poquitos se casaron. Ahí empezaron los primeros líos, porque capaz que algún conquistador que fue y vino cuando tuvo que venir con la esposa, acá estaba la que tenía. Exacto. Pero que, Pato, no tenían que poblar, pero realmente fue así. Tenían que poblar. El conquistador vino, se juntó con una indígena, tuvo hijos, la reconoció como su mujer, no podía casarse porque la iglesia no se lo permitía, pero la reconoce como mujer y después, unos años más tarde, llega la mujer de España con los otros hijos
Entonces, ¿qué hace? Mantiene las dos familias. Entonces, como que ahí empieza el mestizaje. Esas historias guardámelas para el 12 de octubre. Pero que totalmente son matrias también, o sea, son madres de la patria también, la mezcla y la diversidad. Además, muy interesante. Te voy a corregir una cosa, Mili. Vos hablaste de Belisario. Acá la profesora sí, le voy a corregir. Te la voy a corregir. Te la voy a corregir algo. Cuando hablaste de Belisario, que le estás haciendo justamente este libro de Belgrano, que tiene 8 años, tiene 9. Acaba de cumplir mi nieto 9. Sí, acaba de cumplir. Ay, mirá. Sí, es verdad. Mirá, acá tengo, Mili, tengo un mensaje de lo que yo te decía. Madre negadora. Entiendo más de historia con Mili. Entiendo más de historia con Mili que con el profesor de mi colegio. Dice. Lo peor de todo es que como lo cuenta Mili me encanta y la escucho. Con el profe me aburro. Y sí, va a haber un montón de cosas que van a cambiar. Es el énfasis que le pone uno y además esa cosa de la empatía, de tratar de sentir, porque hubo muchos errores en la historia que cometieron tanto hombres como mujeres, y hay que saber sanar la historia también, ¿no? Entender que estaban en cierto contexto, que les pasó tal o cual cosa, y lo mismo ocurre hoy. Hay que saber, no hay que ser prejuicioso, hay que conocer un poquito más el trasfondo de ciertas historias y de ciertas personas para poder entender, básicamente, después si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Vaya al baño en el corte, Laura, que si no después a mí me dice, que vaya al baño que sea en el corte. Pero tengo que ir a la pausa. ¿Quiere decir algo? Se meten en Mulana. Bueno. Lo último. Todo el próximo vivo y todos los viernes. Había mensajito. Chau. Había mensajito. Bueno, Mili, un beso. Hasta el viernes. ¿Cuándo volvés? Bueno, hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes. Chao, Chao. Reina. Chao. Un besito. Qué interesante. Me encanta, me encanta. Mira, te lo digo.